Vamos a leer el mismo texto del domingo pasado, Isaías capítulo 54, versículos 15 al 17. Amén. Y también vamos a leer el Salmo 121 del versículo 5 al versículo 8. Amén, hermanos. Amén. ¿Lo tienen ya? Amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Vamos al Salmo 121, versículo 8. O mejor, versículo 5 al 8. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así: Jehová es tu guardador. ¿Están contentos por eso, hermanos? Que Él sea nuestro guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Señor, bendícenos con tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor bendiga a todos aquellos que pudieran estarnos viendo o nos verán a través de la transmisión. Hemos estado hablando el domingo pasado acerca de las estrategias del enemigo, de su gran capacidad para engañar, y cómo él fácilmente se abrió camino hacia la raza humana. Decíamos que Satanás tenía un propósito cuando él estaba allí en el huerto, y Dios creó al hombre y lo colocó allí. Satanás tenía un propósito, y este era abrirse camino e introducirse en la raza humana. Él no lo podía hacer, dice el hermano Branham, como Dios sí lo podía hacer: hacerse carne, hacerse como uno de nosotros. Satanás no lo podía hacer porque él es una criatura creada, él no es un creador. Y como dice el profeta, él era todo lo que Dios era, excepto creador. Entonces, el profeta nos dice que el pecado, esa batalla, no tuvo origen en la tierra, sino que tuvo origen en el cielo. El pecado comenzó en el cielo y luego la batalla comenzó a rugir aquí sobre la tierra, y ruge ahora mismo a nuestro alrededor. En el mensaje, vistiéndose toda la armadura de Dios, el profeta dice que hay una gran guerra en marcha que va más allá de eso. Él está refiriéndose a las guerras entre naciones. Pero él dice que hay una guerra, una gran guerra en marcha que va más allá de eso, mucho más allá que la guerra entre las naciones. Y esa es la guerra entre Dios y Satanás. Es una gran guerra. Esa fue la primera guerra y todavía está intensa. Pero hoy yo estoy tan contento que pronto va a terminar. Amén, hermanos. Entonces todo terminará. Satanás tiene a todos sus agentes en todas partes, observando, espiando al pueblo de Dios,
los movimientos de Dios. El enemigo está en todas partes observando para ver qué puede hacer. Y esta ha sido su estrategia desde siempre. Él siempre ha actuado de la misma manera, y así lo hizo en el huerto del Edén para llegar hasta Eva y entonces poder ocasionar la caída. Satanás sabía que él no podía enfrentar a Adán. El profeta dice: Adán, él no podía ser engañado. Es más, nosotros vamos a ver ahora en el mensaje de la edad de Éfeso que hemos estado viendo, el profeta dice que Adán, él sabía las cosas que iban a acontecer antes aún de tomar a Eva. Él sabía exactamente lo que iba a ocasionar su actitud. Entonces, habíamos visto cómo el diablo se aprovechó de las características de la serpiente, siendo el único animal que podía mezclarse con la raza humana. Y el hermano Branham dice: Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva. Esto no vino, hermanos, esto no sucedió sin que antes aconteciera lo que el profeta dice en el mensaje, vistiéndose toda la armadura de Dios, de que Satanás está vigilando, Satanás está espiando, Satanás está controlando cada uno de los movimientos de Dios, cada uno de los movimientos de los hijos de Dios, a ver dónde él podría tener una oportunidad. Y no fue diferente allí en el jardín del Edén. Él tuvo que estudiar la creación, él tuvo que estudiar a Adán, realmente lo estudió y él supo que no tenía chance contra el Hijo de Dios. Pero él encontró lo que yo diría ese eslabón débil, y entonces él explotó todas sus posibilidades en Eva, o mejor dicho, en la mujer. Y para esto él también estudió la creación de Dios y encontró en la serpiente exactamente lo que él necesitaba para introducirse en la raza humana. Entonces, recuerden esta expresión del profeta: Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva. Y dice el profeta en el párrafo 151, empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto, y estos árboles siempre estuvieron desde el principio allí en el jardín del Edén, y lo vamos a encontrar a través de toda la historia y hasta el final. Vemos que cuando hubo un Moisés había un Balaam, cuando estaba Jesús había un Judas. Siempre lo vamos a encontrar juntos. Y empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era, habíamos dicho, era, si no, tenemos que volver a lo del culto pasado. El árbol de la vida era una persona. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. Vean, ambos árboles, los dos árboles, ellos tenían que ver con el hombre. Vean que todas estas cosas sucedieron, hermanos, porque Dios lo permitió. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. De otra manera, nunca hubieran sido puestos allí. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le dijo al hombre que no comiera de ese árbol, porque el día que de él comiere, moriría. ¿Cierto? Entonces tuvieron que tener parte en el plan. Ambos árboles hicieron parte del plan.
Esto es bueno nosotros recalcarlo y entenderlo, hermanos. Porque nosotros pudiéramos pensar como seres humanos que somos, débiles, sujetos a acontecimientos y tantas cosas en nuestras vidas. Pudiéramos pensar en algún momento que Dios perdió la rienda de la situación, que Dios simplemente se olvidó de nosotros, que algo extraño está aconteciendo. Pero todo está funcionando exactamente dentro del plan de Dios. Si algo está sucediendo en nuestra vida, si estamos atravesando por situaciones difíciles o cuales fueren, es porque Dios lo ha permitido y Dios tiene un propósito en eso. Y el profeta dice, si Dios no tuviera un propósito, Él sería autor de confusión. Pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tuvo un propósito aun cuando creó a Lucifer. Fue Dios el que creó a Lucifer. Y antes aún de crearlo, Dios sabía lo que Él haría. Y Dios aún así lo creó, porque Dios tenía un propósito con Él. Él tenía que cumplir un propósito. Amén. Ese es nuestro Dios, que sabe todas las cosas y que no ha perdido el control de ninguna de nuestras situaciones. Amén, hermanos. Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios mismo, porque de otra manera no podríamos atribuirle omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Ahora la palabra definitivamente muestra que desde la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Amén. Y el profeta cita aquí Efesios capítulo 1, a partir del versículo 4, según Él se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, el cual se había propuesto en versículo 4 en adelante. Amén. Pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Ahora debemos entender esto, hermanos, que Dios quería compartir con sus hijos, Dios quería compartir vida eterna con el hombre. Pero como dice el profeta, la palabra de Dios ya estaba fijada en los cielos antes aún que alguna cosa fuera creada. Antes aún que alguna cosa fuera creada, Dios deseaba compartir su vida eterna con los hombres, y esa vida eterna no sería compartida de otra manera sino Dios manifestado en carne. Y eso antes aún que cualquier cosa fuera creada. Eso antes aún que Dios compartiera de su vida eterna con el hombre que creó sobre la tierra y lo colocó como un ser eterno. Pero Dios tenía un propósito, y el hermano Branham dice que la palabra de Dios, y me gusta repetir esto, que la palabra de Dios, antes aún que alguna cosa fuera creada, ya estaba fijada en los cielos. Había un plan de redención en los cielos. Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito, antes aún que cualquier cosa fuera creada. Entonces, como hijos de Dios debemos entender que todo el desarrollo de los acontecimientos, de las cosas que sucedieron, a partir de que Dios comenzó a crear, todas las cosas fueron hechas con un propósito. Cada cosa aconteció con un propósito. Todo estaba dentro del plan y el propósito de Dios para Él poder compartir su vida eterna con cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Esto era parte de su predestinado propósito eterno. Aleluya. Amén. Este plan era para alabanza de la gloria de su gracia. Este plan era para su gloria. Este plan era para su honra. Era el plan de la redención. Era el plan de la salvación. Ahora escuchen bien. Dios siendo un salvador, fue necesario que predestinara un hombre que necesitara salvación para así dar razón y propósito de existencia. Eso es cierto. Es 100% correcto, y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por ejemplo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Hermanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que Él creó, ahora escuchen bien, todo lo que Él creó es para su gloria. Yo hice al destruidor, dijo el Señor, y Dios lo hizo para su gloria. Todas las cosas que existen, hermanos, Dios las hizo, Dios las permitió. Tuvieron su origen en Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo me voy a adelantar un poco, pero quiero ver aquí. Vamos a ver si podemos poner en la pantalla. En Amós capítulo 3, a partir del versículo 3. Y Amós hace muchas preguntas aquí. Y quién sabe nosotros pudiéramos responder esas preguntas. Miren. Vamos a ir hasta el versículo 6, el versículo 7 ustedes conocen, ¿cierto? No lo pongas aquí. Amós 3:7 ustedes conocen, ¿cierto? ¿Lo conocen? ¿Cuántos lo conocen? Bueno, no les quiero preguntar, vaya que tengamos sorpresa y que lo haga sentir mal. Pero bien, miren lo que dice Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué responderían ustedes, hermanos? No, no pueden andar. Pudieran intentarlo, pudieran aún hasta quererlo, pero no están de acuerdo. En cualquier momento esa sociedad se rompe. Es por eso que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Siguiente. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Seguimos. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Tiene que haber un cazador para que coloque esa trampa, ¿cierto? Para que coloque ese lazo. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Vean, en el pueblo de Israel el toque de trompeta era un llamado, ya sea para una fiesta, para una guerra, dependiendo del toque de la trompeta. Eso llamaba la atención al pueblo. A nosotros nos llama la atención la sirena de una ambulancia y ya salimos para ver a ver qué pasó. O los bomberos, ¿cierto? Entonces, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal? Escuchen bien. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya permitido? ¿El cual Jehová no sepa de eso? ¿Habrá algún mal que sorprenda a nuestro Dios? Aleluya. Estamos hablando del Dios eterno.
Estamos hablando de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estamos hablando que Jehová es tu guardador. Estamos hablando que Él cuidará de tu alma. Él guardará nuestras almas. Aleluya. El Dios que sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 45. A partir del versículo 5. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos ahí? Yo soy Jehová y ninguno más hay. A ver, voy a repetir de vuelta porque parece que no tienen suficiente convicción ustedes de esto. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Amén. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone. Miren esto, qué tremendo, hermanos. Miren cómo la naturaleza, ella va en línea con la palabra. Y el profeta dice, la naturaleza puede fallar tanto como Dios puede fallar. O sea, no puede fallar, ¿cierto? Desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone. Y ustedes saben, el profeta dice que el evangelio viajó con el sol. El evangelio viajó desde el nacimiento del sol, esto es, del este hacia el oeste, de occidente, de oriente a occidente, ¿cierto? Amén. Hasta el profeta lo muestra cómo Dios, la luz de Dios viajó de esa manera, viniendo por Lutero, luego Wesley, y luego pasando el océano y encontrándose en la costa oeste en los Estados Unidos con un mensaje de restauración. Amén. Estamos al final. Si siguiera viajando, iría al comienzo nuevamente. Entonces, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, ¿ven? ¿Cómo es que dice la Biblia? Así como relámpago que sale del occidente, que sale del oriente y se muestra en el occidente. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. Siguiente. Que formo la luz. Aleluya. Esa parte la entendemos, la creemos y la entendemos, ¿cierto, hermanos? Amén. Que formo la luz y creo las tinieblas. Amén. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Están entendiendo eso ustedes? Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Porque de Él y para Él, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. La luz, las tinieblas, la paz, la adversidad, son todas para la gloria de Dios. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en el huerto del Edén, luego que pecó. Esa vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Pero antes de que Dios pudiese haber traído y salvado a un pecador, Él tenía que tener un pecador para traer y salvar. Amén. Ahora vean cómo los atributos de Dios, ellos estaban presionando. Vean cómo los atributos de Dios, ellos estaban llamando. Amén. Ellos deberían ser entonces manifestados, porque antes aún que alguna cosa fuera creada, Él era el ser eterno, pero Él no era Dios, pero Él quería ser adorado, Él ama ser adorado. ¿A qué vino usted aquí en esta tarde? Usted vino a adorarle a Él, ¿cierto? Él ama ser adorado, hermano. Cuando usted dice amén, gloria a Dios, Él ama eso. Entonces Él tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. Y esto estaba dentro del plan y propósito de Dios. La caída que sería causada por Satanás
tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne. Pero Satanás no podía venir a través de carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esta bestia. Y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana y causar la caída y así inyectarse en el género humano. Así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado. Entonces lo que Dios obró en el huerto, ¿usted cree esto, hermano? Que lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Amén. Y usted puede creer que lo que le sucede a usted, o aún lo que le sucederá, está dentro de ese plan predestinado de Dios también. ¿Por qué entonces usted se inquieta? El profeta dice, deberíamos estar tranquilos, esperando en Él, guardados por Él como un niño. ¿Por qué muchas veces actuamos como si no le conociésemos? ¿Por qué muchas veces actuamos de manera que le deshonra? Si creemos y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Entonces lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario, oh hermano, Satanás tenía un plan. Pero el plan de Dios está por encima de ese plan. Amén. En realidad el plan de Satanás contribuye con el plan de Dios. Está dentro del plan de Dios. Y cuando Satanás, escuchen bien hermanos, aleluya. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios. ¿No quiere usted adorar a Dios y decir, bendito sea tu nombre, Señor? ¡Cuán grande tú eres! ¡Aleluya! ¡Amén! Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, y cuando Satanás viene contra tu vida, hermano, y cuando Satanás embiste contra ti, Él está haciendo exactamente lo que es necesario para moldear un carácter en ti, para enderezarte, para ayudarte, para darte crecimiento, para darte victoria. Él está contribuyendo para tu bien. Amén. Aleluya. Amén. ¿Ustedes creen eso? Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas. Ascuas quiere decir materia en estado incandescente. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor para destruir. Pero Dios te dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La visión de Patmos, bien aquí donde comienza. Ustedes tienen este libro, ¿verdad? Las 7 edades de la iglesia, ¿sí? Y por supuesto que lo han leído, ¿cierto? Sí, sí, amén. Gloria a Dios. Miren, Juan era un pastor. Y ustedes saben que fue el único apóstol que murió de muerte natural. Y Juan predicaba la verdad. Y Juan sabía que en aquella primera edad de la iglesia el anticristo ya estaba activo allí. Y el profeta dice en el párrafo 3, Juan, al igual que multitudes anteriores, ahora estaba sufriendo encarcelamiento por la palabra de Dios. Es diferente, hermanos, cuando usted está sufriendo algo por la palabra de Dios, por pararse en el puesto del deber.
Y cuando usted está sufriendo porque usted, digamos así, tomó una decisión incorrecta o se paró inadecuadamente. Juan, al igual que multitudes anteriores, ahora estaba sufriendo encarcelamiento por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando lo tomaron preso, vean, Satanás quería acallar esa voz. Satanás quería terminar con ese predicador que tenía la revelación de la palabra y podía predicarle la verdad. Satanás quería destruirlo, Satanás quería acabar con él como acabó con el resto. Pero Dios tenía un propósito con Juan. Dios tenía aún que revelarle el Apocalipsis a Juan. Y Dios, en esa palabra que estaba fijada en el cielo, antes que cualquier cosa fuera creada, Dios había determinado que a Juan le revelaría el Apocalipsis allá en la isla de Patmos. Amén, gloria a Dios. Oh, cómo a Dios le place hacer cosas difíciles, hermanos. Pero Señor, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cuándo Juan va a ir a esa isla si no es una isla turística? Si esa isla es un lugar donde se manda a los delincuentes, a la gente peligrosa, es una isla infectada de alacranes, serpientes venenosas. ¿Cuándo Juan va a ir a ese lugar? Si está lleno de delincuentes y hombres peligrosos que son confinados allá para que se mueran. Y Juan, siendo manso como es y bueno como es, ¿cuándo iría a parar Juan en la isla de Patmos? Sería imposible, ¿cierto, hermanos? Sería imposible, ¿cierto, hermanos? Amén. Amén. Pero Dios sabe cómo obrar. Y Satanás en su furia, Satanás en su odio contra el siervo de Dios, él no estaba haciendo otra cosa sino contribuyendo para el plan de Dios. Amén. Amén. ¿Y ustedes creen que con usted es diferente, hermano? Yo quiero decirle que con usted es de la misma manera. Cuando lo tomaron preso, procuraron en vano matarlo, hirviéndolo en aceite por 24 horas. ¿Escucharon bien esto, hermanos? Lo colocaron en un tanque de aceite hirviendo a Juan, para matarlo, para terminar con él, para callar a ese predicador que estaba metiendo almas en el reino de los cielos, que estaba predicando la verdad. Y cuando él predicaba la palabra convertía a aquellos que oían. Amén. Y lo tiraron en un tanque de aceite hirviendo y lo tuvieron 24 horas. Y después de las 24 horas fueron a ver y Juan estaba intacto. El aceite hirviendo y él metido, sumergido en aquel aceite, y Juan estaba intacto, guardado por el poder de Dios. Dios tenía un propósito con él. Era necesario encontrarlo en la isla de Patmos. Y el profeta dice que Satanás no podrá matarnos prematuramente sin que ante Dios cumpla el propósito con el cual nos colocó aquí en la tierra. Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Dios tiene un propósito contigo, mi hermana. Y tú no deberías ignorar eso. Dios tiene un propósito contigo. Y tú debes rendir tu vida a Dios de tal manera de ser sensible a Él para cumplir ese propósito con el cual Dios te colocó. Amén. Procuraron matarlo en vano, hirviéndolo en aceite por 24 horas. Entonces los oficiales, enfurecidos, hermanos, en lugar de rendir su vida al Dios de Juan, en lugar de creer en la palabra que predicaba este hombre, estaban enfurecidos y sin poder le confinaron a Patmos. Era la única manera que Juan podría terminar en Patmos, sentenciándolo como un brujo
pero Dios estaba con él y le fue permitido dejar la isla y volver a Efeso, donde de nuevo continuó como pastor hasta el tiempo de su muerte. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás en su furia, hermanos? Satanás estaba colocando a Juan exactamente en el lugar donde el ángel del Señor lo estaba esperando para revelarle el Apocalipsis. ¿Usted cree estas cosas, hermanos? Yo soy el que hago la luz y las tinieblas. Yo soy el que hago la paz y la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. Y todas estas cosas son para su gloria. Oh, aleluya. Vamos a San Juan capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es lindo estar en las manos de un Dios así, hermanos? San Juan capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Esto es maravilloso. Para que tú veas que Dios permite las cosas. Para que tú entiendas que Dios permite. Y Dios no la permite para que tú sufras, mi hermano. Dios no las está permitiendo para que tú padezcas. Dios las está permitiendo para Él poder glorificarse en tu vida. Para poder mostrarte que Él es real, que Él es poderoso. Tú tienes que conocer a ese Dios y beneficiarte de su poder a través de la fe. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ven? Este hombre había nacido ciego. Vean qué situación, hermanos, para un matrimonio, para un papá y para una mamá, que su niño le nazca ciego. Qué castigo, dirían. Qué maldición pudieran decir, ¿cierto? Este niño nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, porque nosotros tenemos la concepción de que alguien tiene que tener la culpa, hermanos. Yo no sé, pero alguien tiene la culpa, ¿cierto? Y el asunto es que no somos nosotros, siempre es el otro. Pero bueno. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ustedes están entendiendo esto, hermanos? Dios permitió que ese niño naciera ciego. Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Para que tuviera una vida de sufrimiento, no, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque Dios abre los ojos. Porque Dios cura a los ciegos. Y es necesario entonces de que hayan ciegos que le crean. Dios sana al enfermo. Es necesario entonces que haya enfermos que le crean. Para que entonces Él pueda desplegar sus atributos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ustedes están entendiendo, hermanos, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada de lo que nos rodea, nada de lo que está aconteciendo, bueno o malo, nada de eso nos perjudicará, nos beneficiará más bien. Amén. Romanos 8:28, todas las cosas, ¿escucharon bien? Amén. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así estaba este ciego. Vamos un poquito aquí que esto está bueno. Versículo 6. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra. Sí, a veces es de manera que nosotros no deseamos que sea así, hermanos. Quién sabe, un toque sería mejor. Quién sabe, hablar la palabra sería mejor. Pero Dios lo hace a su manera. Y nosotros tenemos que aceptarlo en la manera de Dios, porque la manera de Dios es lo mejor para nosotros individualmente. Naamán dijo así, ¿o acaso no hay ríos mejores? Y me manda este río contaminado.
Y él estaba perdiendo su bendición, pero vino el siervo y le dijo, pero vamos, si el profeta no te dijera algo, no te pidiera algo difícil, ¿tú no lo harías? Claro que lo haría. Y bueno, ¿cuánto más si te dice, zambúllete así, sumérgete 7 veces y serás limpio, hombre? Si es solamente creer, ¿por qué estás lleno de incredulidad? Si es solamente aceptar, ¿por qué no echas mano de la bendición? ¿Por qué no tomas la vida eterna? ¿Por qué no tomas la salvación en esta tarde? Dicho esto, escupió en tierra. Oh, no sería bello verlo, hermano. ¿Cómo lo hizo? Pudiéramos imaginarnos cómo lo hizo, pero dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. Oh, yo no quiero ese evangelio, no. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Oh, Dios es un Dios raro, ¿cierto? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Amén, hermanos. Ah, que los religiosos quedaron bravos y furiosos. Y fueron e indagaron a los padres de este muchacho porque le habían amenazado que si tuvieran contacto con Jesucristo serían expulsados de las sinagogas. Y entonces sus padres dijeron, bueno, él es grande, vean con él. Y entonces volvieron a llamar al hombre, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Miren, yo no sé si es pecador, yo no sé si cuadra con vuestra religión, si ustedes lo quieren o no lo quieren. Yo lo único que sé es que tuve una experiencia con Él. Yo lo único que sé es que tuve un encuentro con Él y Él me sanó. Yo era ciego y ahora veo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ah, ¿cuánto irían a querer hacer lo mismo, escupir y hacer un lodito y tratar de a ver si funciona? Imitadores. Él le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso sí es que es tocar en la tecla que no se debe, ¿cierto, hermanos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Entonces todo es para su gloria, hermano. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces no esté triste en esta tarde. No se pare como un derrotado en esta tarde. Párese como un victorioso. Todas las cosas que lo rodean y las cosas que acontecen son para la gloria de Dios y son para su victoria. Es para tu bien, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Todo está funcionando dentro del plan de Dios. Todo está sujeto al Dios de la creación. Aleluya. Un poquito más aquí, San Juan capítulo 11. Entonces en el versículo 1, San Juan 11:1. Oh, hermanos, ¿qué fue lo que trajo la enfermedad?
fueron los propios atributos de Dios que proyectaron estas cosas. El profeta dice que los propios atributos de Dios proyectaron las cosas contrarias. ¿Por qué es que existen los hombres perdidos? O el hombre llegó a estar en una condición perdida, hermanos. Porque Él es Salvador. Él tenía el atributo de ser Salvador. Y sus propios atributos proyectaron la existencia de esas cosas. Amén. ¿Lo entienden? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y este hombre era amigo de Jesús. Oh, yo no puedo entender, pastor. Porque ahora que yo soy cristiano y me sucede esto y me sucede lo otro. Miren, este hombre era amigo de Jesús y se enfermó. Y se enfermó de muerte y era amigo de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Hermano, usted tiene que creerle a Dios más allá del razonamiento. Usted tiene que creerle a Dios más allá de los acontecimientos, de las cosas que lo rodean, de las cosas contrarias que hablan contrario a lo que Dios habla. Usted tiene que creerle a Dios aún. Amén. A ver si estamos entendiendo bien, Señor. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Amén. Lázaro no morirá. Quédense tranquilos que Lázaro no morirá, porque Él dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Hemos leído bien, hermanos? Esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Está bien así? Un resumen. ¿Sí? Vamos a sacar en limpio esto. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que la enfermedad glorifique al Hijo de Dios, para que a través de ella Dios sea glorificado. Aleluya. Pero resulta que Lázaro muere. Pero Señor, tú habías dicho que la enfermedad no era para muerte, Señor. Y ahora Lázaro muere. Hermanos, el camino de la fe es así. Constantemente tu razonamiento, constantemente tu lógica será desafiada. Es por eso que el profeta dice: deseche su razonamiento y tome a Dios en su palabra. Amén. ¿Saben? Cuando Satanás fue a batallar queriendo inyectarse en la humanidad, el profeta dice que él comenzó a ver cómo llegaría a ellos, y él lo haría. No lo estoy encontrando aquí, lo voy a tener que citar. Él lo haría a través del razonamiento. Entonces Él lo haría a través del razonamiento, y Él supo que si Él pudiera hacerlos razonar, entonces Él tendría una oportunidad. Muchachitos, que nuestros razonamientos sean solo en la escuela, cuando la maestra pone así razonamiento y le hace un ejercicio. Pero en cuanto a la palabra de Dios, usted no razone. Usted simplemente crea. La fe mata la enfermedad.
La fe vence al enemigo. La fe te saca del horno ardiente. La fe te guarda en el foso de los leones. La fe hace todas esas cosas. Pero si tú razonas y tú dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Y esos leones hambrientos. Bueno, hermanos, no encontramos del otro lado. Pero si tú lo crees, Jehová es tu guardador. Amén. Gloria a Dios. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra. Él nunca se aparta de ti. Así como tu sombra siempre está a tu lado, Él siempre también está a tu lado. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y como aquella enfermedad no era para muerte, entonces tenía que haber alguien que se parase a través de la fe. Y el hermano Branham dice, si había alguien que tenía derecho a cuestionar a Jesús y a decirle cosas, pero tú no viniste cuando te llamamos. Vea, te hemos recibido en casa, hemos dejado la sinagoga por causa de ti. Cuando tenemos necesidad, tú no viniste. El profeta dice, ella tenía derecho a decir eso. Pero ella no se sustentó en sus razonamientos, en sus razones, sino que ella le creyó. Y cuando Jesús habló de que su hermano resucitaría, ella dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy ahora presente, yo soy la resurrección y la vida. Vamos hasta allá. Y cuando Jesús llegó allí, hermanos, Él lloró frente a la tumba de su amigo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Él es poderoso, Él hace obras grandiosas y maravillosas. Él es el mismo. Y yo le pregunto, Juan 11:35, ¿será que Él no es el mismo aún? ¿Será que Jesús continúa llorando o llora por alguno de nosotros? Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿cuántas veces no habrá llorado por nosotros? Cuando deberíamos estar llenos de vida, ¿saben? Ese fulano hiede ya. Pero un hombre que había muerto ya hacía 4 días, su cuerpo ya estaba en el proceso de putrefacción, de descomposición. Y le dijeron, Señor, ya no hay lo que hacer. Quitar la piedra. Y entonces Jesús se paró frente a aquel sepulcro y clamó, Lázaro, sal fuera. Hermanos, esa palabra es tan poderosa. El hermano Branham dice que esa es la voz de resurrección. Amén. Esa justamente es la voz de arcángel. La voz de resurrección. Y el hermano Branham llega a decir así, que si él no hubiera especificado y llamado por nombre, allí sucedería la resurrección general. Lázaro, sal fuera. Y un hombre que ya su cuerpo estaba descompuesto, su carne estaba descompuesta, su nariz ya se había hundido. Sale del sepulcro inmediatamente a la voz de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta enfermedad no es para muerte. Y yo quiero decirle que Lázaro tenía un problema más grande que el que nosotros tenemos en esta tarde. Que Lázaro tenía un problema mucho mayor al que nosotros pudiéramos tener en esta tarde. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él puede hablar su palabra en esta hora. Y si tú la oyes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La situación puede cambiar, hermano. Aleluya. Si tu vida espiritual vino de esa manera, y es de ya, puede salir con un aroma diferente en esta tarde, lleno de vida. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Él hizo todas estas cosas. Amén. Él hizo al destruidor para destruir. Fue Él el que libertó al pueblo de Israel, ¿cierto, hermanos? Pero fue Él el que permitió aquella esclavitud, aquel sometimiento. Porque Él también es libertador. Y Él a veces permite esas cosas para que tú clames por el libertador. Y el pueblo clamó por un libertador. Y yo quiero mostrarles un poquito esto. Porque así, cuando llegó el tiempo,
La Biblia nos dice así en Éxodo. Cuando llegó el tiempo, hermanos, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: miren, ese pueblo es grande y se está multiplicando. Vamos a tener que someterlo, vamos a tener que practicar el control de natalidad aquí, vamos a tener que hacer algo con ese pueblo. ¿Por qué? Porque se había levantado un faraón que no conocía a José. Que no conocía a José y no conocía al pueblo de José que estaba allí. Y entonces dijo así: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Ven? Siempre ha sido de esa manera, hermanos. El que tiene al hijo tiene vida. Al hijo mátenlo. Y dejen que vivan las mujeres, las iglesias. Dejen que cuanto más iglesias haya, mejor. Pero al hijo, mátenlo. Ustedes saben que las parteras tuvieron temor. Y no hicieron lo que Faraón mandó. Y Faraón las llamó, entonces las parteras dijeron así: pero es que las hebreas son fuertes. Y cuando nos llaman allá es que ya dieron a luz y ya el hijo nosotros no lo vimos. Oh, hermano, cómo Dios es bueno. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Amén. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Lo ven? ¿Cuál era el propósito aquí, hermanos? ¿Cuál era el propósito del diablo con todo esto? No era matar a todos los niños en sí, era matar al libertador. Era interrumpir, era acabar, era terminar con el propósito de Dios, era matar al libertador. Pero Dios nunca se quedó y nunca se quedará con los brazos cruzados. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. No solo le vieron que era hermoso, sino que tuvieron un impacto de revelación de que Dios tenía un propósito con ese niño. Amén. Le tuvo escondido 3 meses. Y no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y allí viene esta arquilla. Y ese niño allí, hermano, ese niño. Habían muerto muchos y estaban siendo lanzados al río muchos y los cocodrilos comiéndoselo, dice el profeta. Pero justo al niño que Satanás quería matar, justo al niño que Faraón quería matar, era el niño que venía en la arquilla y llega allí a la orilla y la hija de Faraón lo ve y lo adopta. Gloria a Dios. Y los egipcios querían acabar con ese plan de Dios. Y resulta que Dios coloca a su escogido allí en el seno, en la casa de Faraón, para que Faraón lo cuide, para que Faraón lo alimente, para que Faraón le dé instrucción, para que él crezca fuerte y sano. ¿Cómo Dios puede hacerlo, hermanos? Dios puede hacerlo. Él es el mismo en esta tarde aquí entre nosotros. Él puede hacerlo. El profeta dice: Él puede cegar al diablo de tal forma. ¡Aleluya! Al niño que querían matar, en realidad lo estaban criando. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando los magos llegaron allí a Jerusalén, hacía 2 años que Jesús había nacido.
Y Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y los magos le dijeron: no, ya hace 2 años que la estrella se apareció. Porque la estrella apareció exactamente el día que él nació. Cuando él nació aquí en la tierra, hubo una señal allá en el cielo. Así como la hubo también el 6 de abril de 1909. ¡Aleluya! Entonces ellos viajaron siguiendo esa estrella, y Herodes dijo así: oh, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Nada, él quería matar. Él quería interrumpir el plan de Dios, él quería acabar con eso. ¿Es un rey para destronarnos a todos nosotros? ¿Para que nosotros perdamos nuestros puestos? Aleluya. Versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa, ven, ya era una casa, no era pesebre. Al pesebre llegaron los pastores. Los magos llegaron a la casa. Jesús ya tenía 2 años, o aproximadamente 2 años. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios estaba guardando a ese niño, porque si no los magos regresarían a Herodes, pero Dios se le adelantó. Y Dios se le apareció a ellos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Jehová es tu guardador. Él guardará tu alma. Tú no conoces los peligros ni las acechanzas que el diablo está planificando contra ti, pero Dios las conoce y Dios te guarda. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿A cuál niño, hermano? No que buscará a los niños para matarlo, sino buscará a ese niño para matarlo. Amén. Herodes entonces, versículo 16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 2 años. Entonces maten a todos. Asegúrense de que ese rey que nació muera. Pero Dios siempre está adelante. Y le dijo: huya a Egipto. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ustedes lo creen? Gracias al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios. Guarde esto, hermano. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no era tiempo. Pero un animal, ¿no fue un animal lo que causó la caída? ¿Están todavía ahí, hermanos? ¿No fue un animal el que causó la caída? Dejemos entonces que muera un animal. Y fue tomado su sangre y fue derramada. Y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre, cuando lo vistió de pieles allí en el huerto. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne, y por medio de su humillación Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Aleluya. Ya una vez que usted ve eso, entonces puede entender la doctrina de la simiente de la serpiente. Y que no fue una manzana que se comió Eva. No fue una manzana que se comió Eva. No. Fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Amén. Aleluya. Amén. Escuchen esto. Ahora yo sé que dando respuesta a una pregunta, otra siempre aparece. Y la gente me pregunta:
Si así cayó Eva, ¿qué hizo Adán? Porque Dios siempre descarga la culpa sobre Adán. ¿Cierto? El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es un vaso más frágil. Y el profeta dice, eso es sencillo. La palabra de Dios, y aquí está, miren, la palabra de Dios es para siempre fijada en los cielos, antes de que fuese hecha la más pequeña partícula de materia. Aquella palabra, la ley de Dios, estuvo allí exactamente como está escrita en nuestra Biblia, antes aún que cualquier partícula de materia fuera hecha. Amén. Adán la tomó de nuevo, y aquí está el asunto, hermanos. Eva, la mujer, debería ser destruida inmediatamente. Pero ¿por qué la mujer no fue destruida? Porque Adán la tomó y colocó su simiente dentro de ella. ¿Por qué es que nosotros no somos destruidos? Porque Jesucristo colocó su simiente dentro de nosotros. Adán la tomó de nuevo. Ahora escuchen bien esto. Adán, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eva no, ¿por qué? La mujer no, porque la mujer fue engañada. Usted sabe que cuando usted es engañado, usted no piensa que es eso, ¿cierto? Le dan un billete y usted queda muy contento, feliz. Usted dice, aleluya. Pero resulta que es falso, usted fue engañado. Pero es diferente a alguien que simplemente con el tacto agarra y dice, no, esto es falso. Adán era así. Él no podía ser engañado. Amén. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella era parte de él y él estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí mismo. Él no la dejaría ir. Entonces Eva concibió por Adán. Él sabía que sería así. Él sabía exactamente lo que sucedería con el género humano. Vean a Adán, él sabía, hermanos, y aún sabiendo estuvo dispuesto. Amén. Él sabía exactamente lo que sucedería con el género humano, y él vendió el género humano, lo hizo a sabiendas. Y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque la amaba. Oh, aleluya. El profeta dice, la escritura no juega con palabras, la escritura es perfecta, es certera. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y yo quiero saltar acá un poco para no tomar mucho, pero es allí al finalcito de la edad de Efeso. Me imagino que ustedes van a salir de aquí, hermano, llegar a casa y buscar a ver dónde está. ¿Se acuerdan? ¿Dónde usted la tiene, hermano? Toqué aquí sin querer. ¿Dónde usted la tiene? Usted va a llegar allá y se va a meter a leer esto, que es una fuente de riqueza. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora en este momento alguien me va a hacer esta pregunta. ¿Le dijo a Dios a Eva que se cuidara de la serpiente o que la serpiente la seduciría? Ahora escuche. ¿Qué diría usted a esta pregunta, hermanos? Él ya le había dicho que de ese árbol no comieran. Pero el profeta dice, ahora escuche, Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder. Usted no tiene por qué saber lo que será más adelante. Dios no tiene por qué decirte. Si Él quisiera, Él puede decírtelo. Porque Él conoce el fin desde el principio, Él es infinito. Pero ¿qué tal si nosotros supiéramos todas las cosas, hermano? Entonces no caminaríamos por fe. Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder. Solamente obtenga usted el punto clave de la historia. Él simplemente dio la palabra. Él le dijo que no probaran de la ciencia, prueben de la vida. O sea, ese árbol de la vida ustedes pueden comer y saciarse de él. Porque de todo árbol pueden comer excepto de ese árbol. Amén. Prueben de la vida. La vida era la palabra de Dios. La muerte era cualquier otra cosa aparte de la palabra de Dios. Y ella permitió que se cambiara una sola palabra y con eso la sedujo
Satanás. Y el profeta dice, no juegue con esa palabra. Esa palabra que usted está escuchando aquí en esta tarde, hermano, y que usted sabe que es la verdad. No juegue con esa palabra. No se quede ahí viendo la palabra. A Juan se le dijo, toma el libro y cómetelo. No, toma el libro y míralo y pálpalo y simpatiza con el libro. Cómetelo. Acéptalo, recíbelo, vívelo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que produjo aquel árbol? El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel. Y el profeta habla de los grandes gigantes intelectuales, hermanos. Yo tengo un despliegue de mensajes aquí, que el Señor tenga misericordia de mí aquí. Pero el profeta dice, esos gigantes intelectuales que pueden explicar la palabra al punto de hacerla nada. Al punto de hacerla nada. Y el hermano Branham dice, ¿saben cuál fue el problema de Eva? Es que Eva quería una luz mejor. Porque nosotros nos acostumbramos con las cosas, hermanos. Nos acostumbramos con las cosas que podemos adquirir. Quién sabe, en un momento no teníamos algo que anhelábamos. Y luego lo tenemos, pero el tiempo pasa y nos acostumbramos tanto con eso, ya no estamos conformes con eso, que en un momento era un objetivo mayor y ya queremos más. Eva quería una nueva luz y el profeta dice, y Satanás podía mostrársela. No anhele usted una nueva luz, quédese con la palabra. Amén. Dios en simplicidad. Amén. El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel, el malvado mató al justo. Allí se fijó una orden. Se mantendrá esa orden hasta la restauración de todas las cosas, como ha sido dicho por los profetas. El árbol de la ciencia produjo hombres mañosos, hombres de renombre. Sin embargo, sus caminos son caminos de muerte. La gente de Dios es gente sencilla, pero de mente espiritual, inclinada hacia Dios y la naturaleza, calmadamente labrando la tierra, estimando más a la verdad que a las riquezas. La simiente de la serpiente ha traído tremendos comercios, invenciones maravillosas. Pero con todo esto vino la muerte. Su pólvora y sus bombas atómicas matan en la guerra, y en tiempo de paz sus invenciones mecánicas como el automóvil matan a mayor número de personas en tiempo de paz que los que matan las invenciones de guerra en tiempo de aflicción. Muerte y destrucción son los frutos de sus labores. Pero ellos son religiosos, creen en Dios, ¿cierto? Porque Caín así lo mostró. Ellos son como su padre el diablo y su antepasado Caín. Ambos creían. Estos van a la iglesia, se mezclan con los justos, así como también la cizaña se mezcla con el trigo. Estos se mezclan con los justos, así como la cizaña se mezcla con el trigo. Mateo 13:36. Vamos a dar una mirada ahí. Al hacer así corrompen y producen una religión nicolaíta. Esos riegan su veneno con todo el esfuerzo por destruir a la simiente de Dios, así como Caín mató a Abel. Ante sus ojos no hay temor de Dios. Vean, Jesús había hablado acerca de la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Pero luego entonces Él se la explicó a los discípulos. Y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla, vean, era una parábola de cosas naturales. Pero Jesús estaba enseñando la verdad desde allá del origen, desde Génesis. Respondiendo Él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese sembrador no es algo ficticio, no es apenas una historia, eso es la verdad de la palabra, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Amén. Ese trigo son los hijos del reino.
Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ese sembrador enemigo, es el diablo. Aleluya. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero Dios no dejará que ninguno de los suyos se pierdan. Él los guarda aún en la muerte y ha prometido que en el día postrero los levantará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Jehová es tu guardador, Él guardará tu alma. Amén, hermanos. Está escrito que el alma que pecare morirá, pero Él guardará tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pensamiento tan hermoso es este? Aquel árbol de la vida en el huerto del Edén. Aquel árbol que estaba siendo prohibido, hermanos, que el hombre, necesitando comer de aquel árbol, no podía porque había un querubín allí impidiendo el paso. Aquel árbol de la vida en el huerto del Edén, el cual ni podían llegar por causa de la caída de Adán, ahora es dado al vencedor. Amén. Aleluya. La espada encendida del querubín que guardaba el huerto ha sido envainada. Pero no fue antes de que la hoja fuese ensangrentada con la sangre del cordero. Meditemos sobre este punto mientras consideramos porque el árbol le fue negado a Adán y a sus descendientes, pero ahora ha sido ofrecido de nuevo. ¡Aleluya! Amén. Bendito sea el Señor. Párrafo 173, por si alguno está anotando ahí. Pero oportunamente en el cumplimiento del tiempo llegó uno, la cabeza, Jesús, quien también tuvo que ser tentado para probar si él viviría por toda la palabra que procede de la boca de Dios. Entonces Satanás fue anulado. Vean, él venía victorioso desde que descendió del cielo y se encontró en el Edén, hermanos. Él venía victorioso. Pero cuando se encontró con Jesús, él fue anulado. Porque allí estaba uno quien vivía por medio del escrito está. Y aquella obra maestra de Dios venció reflejando la palabra de Dios. Amén. Amén. Colosenses 2:8. Y aquella obra maestra de Dios venció reflejando la palabra de Dios. Entonces este ser perfecto manifestado fue entregado a la cruz como el Cordero perfecto de Dios para el sacrificio perfecto. Y en el árbol Él recibió las heridas de la muerte para que nosotros por medio de Él y por causa de Él podamos comer del árbol de la vida. Y entonces esa vida ofrecida gratuitamente nos fortalecería para vencer y expresar la palabra de Dios. Aleluya. Colosenses 2:8 y vamos a ir hasta el versículo 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Quédese con la palabra, hermano. Quédese con el escrito está. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Oh, solo esa parte, hermanos. ¿Cuánto podríamos hablar si es que Dios nos diera sabiduría? Usted no necesita nada más. Por eso Jesús le dijo a la mujer: si tú bebes de esta agua jamás volverás a tener sed. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué entonces desear una nueva luz? ¿Por qué entonces mirar al extranjero, a lo de afuera, como hizo Israel? Israel miró a las naciones y entonces quisieron tener un rey como las demás naciones, cuando Dios era su rey, cuando ellos eran completos en Dios, cuando Dios peleaba sus batallas, cuando Dios los dirigía. Ustedes están completos en Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Aleluya, hermano. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Porque el deseo de Dios antes de la fundación del mundo era compartir vida eterna con los hombres. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14, aleluya. Sí, Señor. Satanás fue anulado por Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decreto contra ti, hermano, y Jesucristo la anuló. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el profeta dice que Dios predestinó a esta novia para no caer. Esta novia fue predestinada para no caer. Y Mateo 24 dice: engañaría si fuere posible aún a los escogidos. Y Apocalipsis 13:8 dice que fueron engañados todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Oh, hermanos, Dios nos ha dado seguridad, Dios nos ha dado garantía. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Solamente creer. Él es tu guardador. Y vamos a terminar con esto. Yo estoy feliz de tener a ese guardador. Amén, aleluya. Cuando el profeta en 1937 él perdió a su esposa y a su pequeñita hija Sharon Ross. Ustedes saben que después él entendió que eso aconteció por su propia decisión. Porque Dios estaba queriendo que él fuera con los pentecostales. Pero él escuchó a su suegra. La suegra. El asunto de la suegra, ¿no, hermanos? No, pero hay suegras buenas. Nada contra la suegra, solo que justo escuchó a la suegra. Y entonces dice: yo nunca permitiré que mi hija vaya con una basura como esa. Y el profeta no atendió al llamado de Dios. Y luego él entendió que esto aconteció por esa causa. Nuestro posicionamiento al llamado de Dios y a su palabra tiene consecuencia sobre nuestras vidas, hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acudan a Cristo rápidamente. Despójese. Como dice el profeta, lance esa bolsa de cacahuate, de maníes, y el tren está para salir. ¿Para qué mantener eso en su vida? ¿Para qué cargar eso? ¿Cierto? Si Dios te ha hecho libre. Como dice el profeta en el mensaje, la base fundamental de la fe, lo compartíamos el miércoles aquí. Ahora, por la ley del pecado y la muerte, Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte funcione. ¿Ven? Él puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte, o sea, la enfermedad, la tristeza, la depresión, a ver, ¿qué más? Sí, su problema también. Hace que funcione para enviar un cáncer, y el hombre lo reconoce y lo recibe. Satanás envía aflicciones y nosotros la reconocemos y la recibimos. Si con su poder Satanás puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, ¿cuánto más podrá Dios con su poder hacer que sus leyes funcionen en el hombre? Amén. Si Satanás
hace que sus leyes sean reconocidas, ¿cuánto más Dios puede hacer que sus hijos reconozcan sus leyes de sanidad divina, revelación, poder, dones y manifestación del Espíritu entre el pueblo? La ley del pecado y de la muerte obra en la gente, pero la ley de libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de esas cosas, para libertarnos de todas esas cosas. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Él es tu guardador. Entonces él perdió a su esposa y él perdió a su pequeña hija. Párrafo 264 de la historia de mi vida. Es al finalcito allí, hermanos. Dice: yo recuerdo un día, yo intentaba trabajar en el servicio público y había subido un poste para arreglar una línea secundaria que estaba colgando. Era muy temprano en la mañana y subí hasta donde estaba la cruz. Y yo no podía olvidarme de esa niña. Yo podía entender la pérdida de mi esposa, pero la pérdida de mi niña, una criaturita. Y estando allá arriba, yo estaba cantando en el monte Calvario, había una cruz. Y las líneas primarias bajaban del transformador y salían, ustedes saben, como secundarias. Y yo estaba trabajando en ellas. Y sucedió que al mirar, el sol estaba saliendo a mi espalda. Vean, era temprano. Y así estaba yo con mis manos estiradas mientras trabajaba. Mi sombra formó la cruz en el lado de la colina. Y pensé, sí, fueron mis pecados los que lo pusieron a él allí. Y dije: Sharon, amor, tu papi desea verte. Desesperadamente, amor. ¿Cómo me gustaría tomarte en mis brazos otra vez, cariño, mi pequeñita? Y perdí el juicio. Ya había pasado semanas. Y empecé a quitarme mi guante protector. Y a mi lado estaba una línea de 2300 voltios. Y empecé a quitarme mi guante protector y dije: Dios, no quisiera hacer esto. Yo soy un cobarde, pero Shari, tu papi te va a ver a ti y a tu mami en unos cuantos minutos. Y empecé a quitarme mi guante para poner mi mano en esa corriente de 2300 voltios. Eso haría, con ese voltaje ni siquiera le quedaría sangre a uno. Así que yo empecé a quitarme el guante y algo sucedió. Cuando volví en mí, yo estaba sentado en el suelo con mis manos en la cara, de esta manera, llorando. Fue la gracia de Dios. De otra manera no estaría aquí hoy teniendo un servicio de sanidad. Estoy seguro de eso. Era Él protegiendo su don, no a mí. Era Él protegiendo su don, no a mí. Me fui a la casa, dejé de trabajar, recogí mi herramienta y me regresé y dije: yo me voy a la casa. Y llegando a la casa recogí la correspondencia y la casa hacía algo de frío y me metí y teníamos un cuartito y yo dormía allí en un catrecito y la helada venía en camino, pero teníamos allí una estufa vieja. Tomé la correspondencia y la miré. Y la primera cosa que estaba allí eran unos pequeños ahorros de Navidad, 80 centavos, señorita Sharon Ross Brannan. Y allí estaba todo el cuadro de nuevo. Yo había sido un oficial de casa y tomé mi arma, mi pistola de la funda y dije: Señor, ya no puedo soportar esto. Yo me estoy muriendo. Estoy muy atormentado. Y jalé el martillo de la pistola hacia atrás y la puse en mi cabeza. Y allí arrodillado junto al catre, en ese cuarto oscuro, dije: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y mientras trataba y apreté el gatillo tan fuerte como podía y seguía diciendo: como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no disparaba. Y yo pensé: oh Dios, ¿quieres hacerme pedazos? ¿Qué he hecho? Tú ni siquiera me dejas morir. Y tiré el arma al suelo y se disparó y la bala atravesó el cuarto. Y dije: Dios, ¿por qué no puedo morir y así terminar con esto? Yo no puedo seguir más, tú tienes que hacer algo conmigo. Y me tiré sobre mi catrecito sucio y viejo y empecé a llorar. Oh, hermanos,
La Biblia nos dice en Santiago 5:17. Vamos a ver aquí. Vean, aquí estaba el profeta en esta situación. Y él realmente quería hacerlo. Fue Dios el que lo guardó, hermanos. Porque él realmente se sacó el guante para tomar aquella línea de baja tensión, pero eran 2300 voltios. Y entonces vemos en Santiago 5:17, Elías, ven, nuestro Elías también. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Él no era mejor que nosotros, él era igual a nosotros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y vamos a Primera de Reyes 19. Y ya estamos terminando. Yo quiero decirte que Él es tu guardador. Amén. Y que Él ha fijado sus ojos sobre ti. Amén, hermanos. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Vamos del versículo 1 al versículo 4. Solo del 1 al 4, amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a matar, Elías. Viendo pues el peligro, ven cómo somos nosotros, hermanos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Vean esto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue para salvar su vida. O sea, quería seguir viviendo. Amén. Y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, pero había corrido para salvar su vida, pero deseando morirse. Ahora, vean esto, hermanos. Elías el profeta, aquel espíritu que Dios podía confiar tanto en ese ministerio, que lo usa 5 veces. Un hombre poderoso en Dios. Un hombre en el cual Dios podía confiar. Y aún podía confiar, hermano, siendo ese ministerio el mensajero del tiempo del fin, Elías. Y la Biblia dice, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué hemos leído aquí? Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué hizo Dios? Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios lo iba a fortalecer, porque él tenía tarea para hacer aún. Amén. Entonces vean, Él es nuestro guardador. Y en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Él nos ha guardado. Cuando nosotros muchas veces ignoramos los peligros que nos rodearon, Él nos guardó sin que nosotros lo supiéramos. Él es tu sombra, tu mano derecha. Él no te dejará ni te desamparará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú puedes tomar esta palabra en esta tarde, mi hermano. Amén. Tú puedes hacer un alto en el camino y decir así: yo reconozco esa palabra, Señor, y hoy me paro en contra de las cosas contrarias.
Hoy yo comprendo esa palabra de que Dios tiene un propósito en todas las cosas, en las cosas que me hieren, en las cosas que me hacen sufrir, en las cosas que me hacen llorar. Hoy usted pudiera decir como David: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios tiene un propósito con todas esas cosas. ¡Aleluya! Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo traigo la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. Y todo hecho por Él, para su gloria. Que el Señor nos ayude. Vamos a colocarnos de pie. Aleluya. Nuestra hermana podría tocar si está por ahí. Oh, hermano, cuántas cosas sucediendo en nuestras vidas. Cuántas cosas suceden, aún cosas que no comprendemos. Miren lo que dijo Pedro. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Él dice así, Primera de Pedro 4:12: amado, no os sorprendáis. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si Pedro lo explicara, él diría: Dios tiene un propósito con eso. Dios lo permitió para tu bien. Usted le diría: Pedro, ¿estás seguro que es para mi bien? Yo creo que eso me está haciendo mal. Eso te está haciendo bien. No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como si algo extraño. Sino gozaos. Antes de sorprenderse, quejarse. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todo eso está moldeando el carácter de Jesucristo en ti, mi hermano. Y vuelvo con esto del domingo pasado. Mensaje, yo sé. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos. Yo quiero decirte que nadie ocupará tu lugar. Dios no se equivocó contigo. Nadie ocupará tu lugar. Cuando Él le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, y a ti te daré las llaves del reino. Él no se equivoca, hermano. Cuando le dijo que se la daría a Pedro, Él no se la podría quitar luego. Después Él comenzó a hablar de sus padecimientos, y Pedro comenzó a hablar de una manera que no estaba alineado con el propósito de Dios, y dijo así: Señor, que tal mal no te acontezca. Y Jesús lo miró, y a ese mismo que le había dicho: a ti te daré la llave y eres bienaventurado porque recibiste la revelación, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y eso no cambió nada el plan de Dios. Los errores de Pedro no cambiaron eso. Nuestros errores no lo harán. Pero tú tienes que ser como Pedro. Cuando llegue el momento de reconocer tus errores, reconócelo. Cuando Él te pregunte: ¿me amas? Porque tú me negaste allá. ¿Me amas? Te amo, Señor. Y si te pregunta de nuevo, confiésalo de nuevo. Y si te pregunta de nuevo, confiésalo de nuevo. Limpia el camino. Porque Él no se equivocó contigo. Él te va a poner allí donde Él dijo que te pondría. Aleluya. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos. Dijera eso un poquito, hermano. Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores.
Desde luego que está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Usted cree eso? Sus aflicciones, mis aflicciones, son muchas, pero Él te librará de todas, de todas. Dios prometió muchas aflicciones y cosas raras que no entendemos, pero siempre suceden para nuestro bien. No la podemos entender, pues si lo hiciéramos dejaría de ser un asunto de fe para nosotros. Ya iríamos con conocimiento, pero lo hacemos, lo tenemos y lo creemos por fe. Su palabra. Eso siempre obra para nuestro bien. Si nos pudiéramos agarrar de eso esta tarde, si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, ¿están escuchando ahí? Si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, porque ninguno de nosotros es inmune a ellos, ninguno. Y hemos visto a Elías y hemos visto a William Branham. Porque ninguno de nosotros es inmune a ellos. Si pudiéramos darnos cuenta que son para nuestro bien. Romanos 8:28. En la Biblia está escrito: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. 1 Pedro 1:7. Porque es Dios quien permite esas pruebas. Después que llegamos a ser propiedad de Él, confesamos, nos bautizamos, prometemos caminar con Él. Luego todas las pruebas que nos vienen son para perfeccionarnos para su gloria. Todas las pruebas, hermanos, son para perfeccionarnos para su gloria. Dios se glorifica con cada situación. Dios se glorifica con cada problema. Dios está exactamente en su lugar. ¿Por qué no tomamos nosotros nuestro lugar? Es para traernos a un lugar donde Dios pueda ser más real para nosotros que antes de que vinieran las pruebas. Quiero unirme a joven esta tarde para decir que he vivido lo suficiente, ¿ven? Y lo hemos leído aquí, la historia, ¿ven? Quiero unirme, joven, esta tarde para decir que he vivido lo suficiente para saber que eso es la verdad. He visto eso en mi propia vida. Cada vez que se presenta algo de lo que no puedo salir por ninguna parte, Dios abre un camino y todo sale glorioso. Me pregunto, ¿cómo es que su gracia siempre lo hace? Pero lo hace. Aleluya. Ninguna autoridad es dada si no le fuera dada por Dios. Allí estaban los gobernantes romanos y Jesús siendo condenado a una pena capital romana. Pero el asolador, el destruidor, nos hizo un favor, hermanos. Ellos nos dieron un redentor. Ellos estaban actuando, queriendo destruir y haciendo exactamente lo que estaba escrito, fijado en el cielo, antes que cualquier cosa hubiera sido creada. ¿Quién fue el que le dio fuerza en los músculos a aquel soldado? ¿Quién fue el que le dio salud a sus padres cuando él nació, para criarlo, para formarlo? ¿Quién le dio alimento, fuerza, para que después ese soldado clavara su lanza en el costado de Jesús? ¿Quién le dio vida a ese soldado? Dios. Pero cuando Él traspasó el costado de Jesús, de allí salimos nosotros, la novia. Todo contribuye para el bien. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.